evento que puede afectar a 10 millones de habitantes. Sí, señor, nos levantamos con esa noticia por parte de la Contraloría, Gonzalo. La verdad es que es alarmante porque son 10 millones de personas, según la Contraloría, en la costa Caribe, en Nariño, en Chocó, en Puerto Carreño. Entonces, por eso decidimos invitar al encargado, al Contralor Delegado para el sector de Minas y Energía, para que nos diga, bueno, con base en qué se lanza esta alerta, qué tan inminente es esta situación o sería esta situación en Colombia. Señor Germán Castro, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Sí, muy buenos días. Un gusto estar acá con ustedes. Sí, me gustaría empezar por las razones, por los argumentos que ustedes tienen para lanzar esta alerta. Es que estamos hablando de 10 millones de colombianos. Gracias. Desde hace más de un año en la Contraloría General de la República, por lineamientos del señor Contralor, venimos analizando lo que son las informaciones de los sujetos de control y en especial algunos temas que tienen que ver con la caja o la plata, el dinero con que cuentan las empresas que tienen que atender a los usuarios en Colombia. Para tener un contexto, en Colombia los 50 y algo millones de habitantes que somos, son cerca de 16 millones de usuarios en el sistema interconectado nacional y 1 millón de usuarios en las zonas no interconectadas. Entonces, en el sistema interconectado nacional, precisamente las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía tienen que comprar la energía permanentemente para llevársela a los usuarios. Entonces, cuando hablamos de 3, 4 millones de usuarios, pues estamos hablando de muchas personas realmente. Un usuario normalmente son 3 o 4 personas, es una familia. Entonces, hay empresas en la costa, en el interior, en Chocó, que dependen del giro de los subsidios de algo que se llama el Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, el FSRI. Es un fondo que en este momento le está adeudando a las empresas cerca de 2 billones de pesos, que si le sumamos los 4 billones de pesos que están pendientes por pagársele a las empresas por motivo de la denominada opción tarifaria, son 6. Y además, en los municipios y departamentos del país, los funcionarios saben que deben pagar los servicios públicos, entre ellos la energía, y no lo hacen. Entonces se le deben cerca de 1 billón de pesos. Estos 7 billones de pesos pues hacen que muchas empresas en algún momento no tengan el músculo para comprar la energía y tienen que comenzar a hacer limitaciones de suministros. Hemos visto casos como Puerto Carreño, ya está pasando algo en Acandí, etcétera, etcétera. Contralor Castro, el gobierno hace unos meses dijo que en la región Caribe se iba a hacer cargo de la opción tarifaria, pues que es una deuda que todos los colombianos tenemos con estas empresas por el congelamiento de los precios. Entonces uno entendería, si el gobierno se hace cargo, dijo que se iba a hacer cargo de esa deuda, pues las comercializadoras iban a dejar de cobrar durante los próximos meses ese cargo en la factura. ¿Eso ya está pasando y el gobierno no ha avanzado nada de esa deuda que prometió? No conocemos todavía los resultados, pero lo cierto es que el dinero no le está llegando a las empresas y al no llegar, pues no tienen con qué comprar la energía de hoy o la de esta semana o de la que viene para poder aprovisionar a sus usuarios. O sea, en la costa tenemos cerca de 11 millones de usuarios, pero en el resto del país tenemos en realidad un total de 16 millones de usuarios, que pues son los 50 millones de habitantes del país. Pero hay cerca de 3 o 4 millones de usuarios que están en riesgo. Usted nos habla de 3 aspectos, Contralor. Una, el no pago de subsidios por parte del gobierno nacional. A la siguiente son los ingresos no recaudados por esta opción tarifaria, pero me gustaría que ahondáramos más en el tercer punto, el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista. ¿Qué pasa aquí? Los operadores tienen que comprar la energía, buena parte tienen que prepagarla y además tienen que honrar obligaciones atrasadas, pero esto lo hace, para entender bien el tema de lo que hacen los distribuidores y comercializadores, ellos son los que atienden al usuario final, en el Huila Electrohuila, en Nariño Sedenar, en Tolima Celsia, etcétera, etcétera. Ellos son los que tienen que encarar al usuario y cobrarle. Ahí zonas donde la cartera es muy alta por algún tipo de problemas, las pérdidas son muy altas y además hay que recaudar. Lo que ellos recaudan, el gobierno lo complementa con lo que son los subsidios del FSRI o Fondo de Solidaridad y con eso completan la plata para comprar la generación de energía eléctrica que le tienen que entregar en los siguientes días. Al no tener esa caja, pues no la pueden comprar.
Sí, Contralor Castro, estamos hablando de cuánto tiempo, o sea, qué tan inminente es que se llega a presentar este racionamiento en esas zonas que usted ha dicho, y de otra parte, esos 7 billones de pesos, ¿de dónde van a salir? Es decir, ¿cómo se hace en ese caso? Y quienes estamos en la región Caribe, por ejemplo, quienes estamos acá en Barranquilla o en Cartagena, estamos hablando en caso de este apagón, ¿para cuándo? Nosotros le hemos denominado a esto desde hace ya varios meses el apagón financiero que pueden tener las empresas. Pero eso es ya empezó en algunas regiones cuando no se logra comprar la energía suficiente y por consiguiente pueden comenzar las limitaciones de suministro al usuario final. Cualquiera de las empresas que están en el Caribe, esas empresas atienden cerca de 3 millones de usuarios. Esto es algo más de 10, 11 millones de habitantes, de personas. En el país son 16 millones de usuarios. Pero eso ya ha empezado. Han habido ciudades que han tenido unas limitaciones de suministro y a último momento, entiendo, ya el Ministerio de Hacienda giró los subsidios, por ejemplo, a Puerto Carreño. Hoy en día en Acandí, la queja que recibimos en la Contraloría es que se han estado sin servicio por el no pago de lo que corresponde a los subsidios para los combustibles, etcétera, etcétera. Entonces el problema es inmediato, permanente. Contralor Castro, pues la Contraloría busca esas irregularidades y precisamente busca los responsables. Si tuviéramos que señalar a unos responsables de esta situación, de que esta situación ya tenga como esa inminencia, ¿quiénes serían esos responsables y qué podrían afrontar por esta situación que ya es inminente? Bueno, nosotros consideramos que desde los ministerios es que se hacen las aprobaciones precisamente para el giro de los subsidios. Desde el Ministerio de Minas se promueven las resoluciones para indicar qué subsidios deben girarse, las recibe el Ministerio de Hacienda y es la que hace los giros. El gobierno en sí es el responsable de hacer esto, pues, pero en este momento lo que estamos es precisamente anunciando, alertando que entre lo que estamos estudiando queremos establecer los responsables. De otro lado, el tema disciplinario también lo está mirando la Procuraduría, para que precisamente cada uno de los responsables haga su tarea. Lo que pasa es que consideramos que no se tenga que llegar a eso, porque aquí lo que queremos es articular y que los encargados de dar las soluciones, por favor, tomen atenta nota y se dediquen a esto. Señor Castro, sí, ustedes justamente hacían un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Superintendencia de Industria y Comercio y por supuesto también al gobierno. Sabemos de este tema energético en Colombia que ha estado bien caldeado durante varios meses. Yo sé que ustedes tienen una evaluación técnica, está hablando aquí de 7 billones de pesos, pero yo sí quiero preguntarle, señor Castro, ¿usted cree que esto es un tema más técnico que político o el tema político está pesando mucho? Porque hemos visto rifirrafe constante, por ejemplo, entre los gremios y entre Gustavo Petro, por ejemplo. La preocupación de nosotros en realidad es las personas, el usuario final, el que está en riesgo de tener o no tener el servicio porque no llega, digamos, hay un fuerte impacto económico y se produce un daño fiscal. A la Contraloría General de la República le interesa evitar el daño fiscal que puede conllevar, por ejemplo, que las industrias o que las entidades no paguen o no tengan a tiempo su dinero y se afecte el presupuesto general de la nación al final del día. Lo que se afecta es el presupuesto, que es lo que la Contraloría trata de vigilar y de ayudar a encauzar. Pues nos quedamos con esta alerta. Gracias, señor Contralor Delegado para el sector de Minas y Energía, por hablarnos de los hallazgos de la Contraloría. Y bueno, Gonzalo, jálale las orejas también a los sectores a los que les incumbe y que deberían solucionar esta situación.